Los invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1 y vamos a hacer del versículo número 12 al versículo número 30. Y voy a ir a grandes rasgos porque es largo, así que vamos a empezar desde ya. Cuando en el día de hoy le pedí poner al sermón la providencia de Dios en el avance del Evangelio. Cuando vemos a Pablo atrás de la prisión, vemos muchas personas que habían perdido el aliento, las ganas de predicar, porque es lógico ver que, pensando que Dios no está con nosotros, ¿no? Y vamos a ver de que esto se estaba cumpliendo en Pablo lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Aquellos que han gozado o con nosotros tanto en las prédicas o en los estudios afuera que hemos hecho sobre la providencia de Dios, nosotros tenemos una confesión de lo que creemos y tenemos de la divina providencia. Y si ustedes lo ven ahí van a ver que una parte dice sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Entonces esa palabra dirige, que muchas veces la hemos visto nosotros incluso en los estudios acá que hemos dado con los que están presentes acá y acá también, incluso en la noche que hemos hecho un estudio, vimos que esta providencia que dirige es, podríamos decir, la causa primaria que él lleva, hay una causa primaria y un agente secundario. No los quiero aburrir con estas cosas, amados, porque son cosas complejas y no está para hablar ahora de la providencia. Pero quiero que entiendan algo, cuando las cosas suceden porque Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Y esto es de un plan eterno. Todas las cosas no suceden al azar porque suceden así nada más. Hay alguien que dirige las cosas o gobierna. ¿Y la causa primaria quién es? ¿Cómo? Como dice la hermana Carolina. Muy bien, Dios, muy bien. Lo estuvimos dando hace poco, amado, en la noche. La causa primaria es Dios, la causa secundaria es las cosas que Dios utiliza, persona, cualquier cosa. Pero todo eso está a causa de Dios. ¿Por qué les digo esto, amado? Porque si ustedes van en una parte, ahora ya me posicioné de nuevo acá, acuérdense que cuando Job, ahora vamos con el sermón, porque voy a dar grandes rasgos, no veis punto por punto, pero lo he decidido dividir por lo menos en 3 puntos, 3 tópicos para poder abarcarlo todo ahí. Pero cuando ustedes vieron a Job que le pasaba cosas, ¿qué pasaba? Y Dios no está con vos, algo te está pasando, seguramente algo ha sucedido. ¿Por qué? Porque el hombre ve, si estás próspero, tenés buen dinero, estás bien vestido, tenés mucho dinero, salida laboral, tarjetas, entonces todo te va bien, parece que Dios está. Pero vemos que Dios no obra atrás de eso, incluso obra, vamos a decir, cuando aquellos que menos tienen, para que nadie se gloríe. Y esto lo vemos, amados, en Job. Y si Job no hubiera orado por esas personas, Dios lo hubiera matado tranquilamente, esa gente que se burlaba de Job. Lo vemos en Juan el Bautista, en Mateo capítulo 11, versículos 2 al 19, cuando Juan el Bautista le manda a decir, este es el Mesías, el que esperamos, o hemos de esperar otro. ¿Por qué decía eso? ¿Alguno sabe por qué Juan el Bautista estaba diciendo eso? ¿Alguno sabe la condición de Juan el Bautista cuando soltó esas palabras? Estaba preso, como dice la hermana Carolina, estaba preso, amado, estaba preso, estaba a punto de ser cortada la cabeza. Este es el Mesías, me está yendo todo mal a mí, estoy predicando poderosamente, yo salgo del desierto comiendo langosta y me enfrento a todo y me mandan a la cárcel. Este es el Mesías. Yo pensé que todas las cosas iban a salir bien. Amado, esto me pasó a mí hace años. Cuando empecé a predicar salí contento, salía con los carteles, pegaba acá en la calle, me metía en la iglesia, creyendo que todos iban a creer al mensaje. Y un día, como decimos en la Argentina, perdón lo que lo diga de esta forma, me bajoneé. Me puse mal, porque pensé que Dios no estaba conmigo. Y decidí cerrar, porque digo, esto no es de Dios, no está conmigo, yo no fui llamado. Después entendí de que no es así, amados. Juan el Bautista entendió al final, incluso su cabeza fue presentada en una bandeja. En Lucas 4, versículo 16, acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo, cuando pasó todo esto, el Señor Jesucristo le mandó con estos mensajeros que le dijeron, Él estuvo, el que ha de venir, esperaremos otro.
Y acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo que había sanado, que hacía muchos milagros, pero eso no es, sino creo que en Lucas capítulo 4, yo hace un rato lo anoté, y en el versículo 16 en adelante, acuérdense, que fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Vino a Nazaret donde había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amados, cuando nosotros predicamos, fíjese, el mensaje que debemos llevar, ¿cuál es? Es pregonar libertad a los cautivos que están presos de Satanás. Lo irónico que parece de esto es que tanto Juan el Bautista, tanto como el Señor Jesucristo, tanto como Pablo estaban presos. Pero el Evangelio no estaba preso, amados. Entonces muchos creen que, cuando está todo bien y está todo bueno, entonces Dios está con nosotros. No es así, amados. Nosotros pregonamos o predicamos el Evangelio, pero lo que mostramos es dar libertad. ¿Libertad a qué, amados? Amados, nosotros tenemos la llave del reino. Tenemos la llave para poder abrir y liberar a esas personas de la cautividad de Satanás. Están presos de la ley que los encerró porque son deudores. Entonces, posicionando sobre esto, y vemos, volvamos a Pablo para poder entender, cuando vemos acá a Pablo, fíjese en Hechos capítulo 9, versículo 15, la palabra que Dios le da a Pablo cuando se enfrenta con él, le dice así: el Señor le dijo, o sea, a Pablo, a este profeta que tenía miedo y a predicarle a Pablo, dijo, el Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Me es este, escuche, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y escuche, y acá está la palabra, la promesa de Dios, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías a la casa y le abrió los ojos. ¿Se acuerdan? Que le dijo que él iba a predicar a los reyes, a gente importantes, pero lo iba a hacer en su providencia y en su soberanía. Entonces saco el primer cheque, el primer lugar que voy a ir, y ¿cómo voy a ir? A ver, ¿me voy a sentar? No, amado, él fue preso, con cadenas, encarcelado, casi se ahoga. Lo picaban serpientes, lo golpearon, padecía hambre, ni siquiera le importaba a la iglesia si él tenía para comer. La iglesia de Corintios le decía que él no predicaba bien, que él no era gran elocuente, y eso es la verdad. Se cree que no era muy buen orador en esa época, pero estaba lleno del Espíritu Santo ese hombre. Tenía una palabra y una promesa, ir a predicar a grandes. Muchos dicen, tengo que predicar a las naciones grandes, y Pablo tenía esa promesa, pero él lo iba a hacer a la forma como Dios quería, en su providencia, con cadenas. Y así como estamos acá en Filipenses 12. Yo antes de continuar quiero hacer una pregunta a usted. Si usted estuviera con unas cadenas, como está Pablo, y la idea acá es estar así, con otra persona así, él estaba así, todo el tiempo, estuvo 2 años estuvo así. Esto pretorio que aparece significa una casa, que él estaba en un lugar, una casa alquilada, y él iba a un lugar y iban con él al baño, sí, iba para allá, iba para allá. Yo lo que le quiero preguntar, y no se ofenda, amados, si usted se le encadenaría a alguien, porque yo sé lo que haría, se lo puedo asegurar, yo sé lo que haría, y a muchos les soy molestia, pero ¿qué pasaría si usted lo encadenara con un amigo, con un familiar, con su mamá, con su hija, con su marido? ¿Le gustaría estar con usted? Yo le puedo asegurar, como muchos de ellos quisieran romper esas cadenas conmigo. Se desesperarían. ¿Pasa eso con ustedes? Usted se ríe con ellos, habla todo bien. Porque Pablo estaba atado con ellos. Si ustedes ven ahí el pretorio, era un lugar que estaba encerrado, y estaba cadena a cadena con ellos así. Y gracias a eso, amados, que ellos fueron convertidos.
pero habían cobardes, muchos que al Pablo estaban ahí, fíjese, decía, esto no es de Cristo, nos vamos. Y el progreso del Evangelio parece que nos vamos atrás, pero Pablo le va a dar a ellos, los va a exhortar que a pesar de que él estaba preso, el Evangelio no estaba preso, amado. ¿Mm? El Evangelio continúa avanzando. ¿Sabe lo que pasa? Es que ustedes lo ven con unos ojos naturales, nada más. Ustedes ven en multitudes. ¿Cuántos están con nosotros? No, no es con tus ojos. Son los que el Señor está, lo que Él ha llamado. No se trata de cantidades, se trata de lo que Él ha elegido. Entonces, fíjese, él decía, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No, lo que le sucedió a este hombre se ve que no está con Dios. Dios no incluso cuando lo picó una serpiente, fíjese sí, que decía que estaba bajo la mano. Cuando te va todo mal parece que Dios no está. Pero no es así, Cristo dijo todo lo contrario. Cuando te vaya bien y estés bien con los impíos, ¡ay de ustedes! La palabra que utilizó Pablo para el avance del Evangelio en el griego koiné es procope. P-R-O-K de kilo O-P-E, procope. ¿Por qué la anoté? Porque creo que es importante la palabra procope. Es la que se usaba para el avance de un ejército, amados. Cuando usted avanza hacia un ejército, es la palabra que se usaba, que decía avanzar, o por lo menos para mí me resulta conocida esto. Cuando nosotros estábamos de frente, decía de frente, ¡march! Y usted salía corriendo así, y corría con un fusil, y decía, ¡por tierra! Usted se tiraba, y tenía, para aquel que ha estado en una fuerza militar como yo, estas palabras son como decir hola para mí. Para un civil no, para un civil grita y, perdón, no lo ofendo cuando digo civil, una persona que no ha tenido una instrucción militar. Por eso que cada palabra que utilizaba Pablo eran palabras militares, avance, escudo, defender el Evangelio. Yo creo que, no sé quién era Pablo, pero sí, yo creo que podría ser hasta un capitán del ejército del Señor acá en la tierra, este hombre. Él no necesitaba grandes, él estaba muy confiado en el Señor, no en él, como Pedro se confió. Pedro se tiró a dormir. ¿Dios lo podía liberar? Claro que lo podía liberar. Dios abrió las puertas de la prisión y salió Pedro para afuera, ni siquiera orando. En una parte cantando con Silas, creo ahí que estaban presos, en hecho creo que se abren las prisiones y gracias, se cae todo y gracias a eso se convierte en el carcelero de Filipo. Dios podía orar, pero él sabía que era en lo que Dios le había dicho. Entonces esto es una expedición militar, amados. El nombre que se utiliza entonces procope, viene de un verbo procoptein, que quiere decir cortar avanzando. Lo que se usa para cortar los árboles y las malezas. No sé si usted ha pertenecido a una fuerza, o de esos por lo menos militares, no policía, militar que tiene que avanzar por la selva. Usted utiliza un cuchillo, utiliza un machete, usted va cortando y va abriendo camino, el que va adelante. No sé si todo, pero eso es lo que se hace. Usted abre, corta y va dejando un rastro. Eso es lo que la palabra acá procope. Esto, amado, lo hace una persona. Es el que va adelante, el que abre el camino, el pionero. Pablo fue un pionero, amados. Es fácil seguir las huellas y construir sobre la fama de los demás. Así cualquiera. Pero Pablo pagaba un sufrimiento. Y eso es lo que él hizo acá. Procope avanzó, cortó las malezas, derribó las barreras. Y así es como va marcando el camino y el ejército que viene atrás va avanzando. Pero tiene que ir uno adelante. Y eso es lo que hacía Pablo acá. Ya seguimos. El versículo número, yo voy a grandes rasgos, dice así, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en todo el pretorio y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, como mis prisioneros se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Fíjese, amados, acá había muchas personas, escuche, que cuando a Pablo le pasó todas estas cosas, ¿qué pasó con muchos de ellos, según el texto acá? Dice que tenían miedo, amado, porque vieron que como que a Pablo lo llevaron y empezaron a cobrar miedo.
Esto es natural en el ser humano. Cristo fue preso y ¿qué pasó? Oh, vamos con usted, dijo. Perdón lo que voy a usar, que se usa acá en Argentina, creo que lo usaba mi mamá. Cuando pelan las papas no hay nadie para agarrarlas. Todo corre, todo es lindo cuando está todo lindo. Pero cuando hay problemas, quedan muy pocos, amados. Y acá Pablo, esta iglesia fue lo que lo acompañó a Pablo. Y por eso Pablo lo está animando, amados. Fíjese que el gozo de Pablo no estaba fundamentada en las cosas cuando suceden las cosas. Ni siquiera estaba fundamentada en las opiniones que tenían de él. A él no le importaban las opiniones de él. A lo que le importaba que avanzara el Evangelio. No importa si lo criticaban o no lo criticaban, hablaban mal de él. Él se gozaba. Y ahora vamos a ver que no eran falsos predicadores. ¿Saben lo irónico de esto y lo que me causó gracia de estudiar esto a mí? Es que estos que predicaban acá eran verdaderos hermanos, que predicaban el verdadero evangelio. ¿Sabe cuál es la diferencia? Ahora se lo voy a decir dentro de un rato. Pero aquellos que me conocen van a entender esto. La diferencia entre predicar con amor y... Se puede predicar el verdadero evangelio si quiere. Pero vamos a ver que estos predicaban el verdadero evangelio. Pero estaban celosos de Pablo. Pablo no le interesaba cobrar, no le interesaba tener dinero, no le interesaba estar en un buen lugar, no le interesaba posiciones, le interesaba el que las personas sean liberadas, la esclavitud de Satanás. Entonces dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Entonces toda la gente empezaron a ver, esto pretorio, esta cosa era como una guardia que estaban ahí, acuérdense que Roma había tomado ahí, y de alguna forma estaban encarcelados en una casa, ustedes habían hecho ahí, 2 años. Esa gente, amado, comía con Pablo. Yo creo que, imagínense, si yo le puedo causar problema a una persona, porque me pongo a predicar de Cristo todo el tiempo, imagínense Pablo. Yo creo que esas personas estaría, si tuviera reloj o esos de arena, ¿vio? Lo estaría mirando así, ¿a cuándo falta el relevo? Si usted no se aguanta 1 hora que predique yo, cuando predicaba 2 horas era, 2 horas. Imagínense 2 años atado, así, a las cadenas con un hombre que lo único que le importa es el vivir para glorificar a Cristo. ¿Qué haría usted con un hombre así? Si yo que no tengo ni siquiera un 5, un 10% del depósito que tenía Pablo, molesto, ¿qué haría con Pablo atado? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esos guardias se quisieran ir ya, pero gracias a eso que muchos fueron convertidos. Y así la palabra del Señor se cumplió. Incluso llegó a reyes a predicar, pero llegó por medio de ¿qué? De las cadenas, amado. No llegó como muchos que quieren el jet ahí, que poneme y pagame el mejor hotel. 5 estrellas y yo no voy. No fue así, amado. Él llegó hasta lo último y al final vamos a ver cómo terminó el viaje, amados. Guardando el buen depósito hasta lo último, amados. Entonces, no se trata. Yo creo que el evangelio explosivo, el predicar bien y cómo hacer esto, y vos sos bueno, vamos a predicar el punto número 1, sí, después con la gracia y todas esas cosas hay que aprenderlas. Pero más allá de eso se lleva el avance del Evangelio, está, yo creo que en las manos del Señor. Nuestra responsabilidad es hacer. Y es así como avanzó el Evangelio. No se trata de nosotros. Cómo construir la iglesia. Amado, Cristo dijo esto. Yo construiré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. El problema es que la gente mira con los ojos naturales. ¿Cuántos son? ¿Cuánto vales? Eso es. Pero Dios y las cuentas, las matemáticas son diferentes. Entonces la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor como prisioneros se atreven mucho a hablar la palabra sin temor. Y entonces ahí empezaron a cobrar ánimo ellos. Este hombre, ¿cómo es posible que este hombre infundía fe, amados? ¿Cómo un hombre no se cansa así? ¿Cómo un hombre, a pesar de que está preso, a pesar de que no ve las cosas, a pesar de que lo ponen preso de un lado, lo golpean del otro, lo meten en una prisión, va para Efeso, va para Filipo, el Colosense, todo el tiempo este hombre sigue avanzando, tiene casi 60 años a punto de morir,
Y este hombre sigue y sigue. Entonces la gente, ¿nunca vieron eso? Fue como cuando David tenían todo miedo y salió un muchachito al encuentro, creo que fue David, y en la gloria de Dios les pega un piedrazo y cállese. Y ahí recién todos empezaron a querer atacar. Pero todo viejo, veterano, con miedo atrás, amados. Dios se glorifica así, en nuestras debilidades, en nuestras pobrezas. Y así es como se glorificó con Pablo. Si no, Pablo hubiera dicho, sí, con mi gran elocuencia que tengo del Sanedrín y el estudio yo de la Torá que tengo, lo he logrado. No, amados. Fíjense en 1 de Corintios, 2 de Corintios, como le decían que ni siquiera sabía predicar ese hombre. Así le decían a la misma iglesia, no tener la gran elocuencia como otros predicadores. No lo dicen así, pero dice, yo no le predico con palabras de sabiduría humana. Él tenía amor, amados. Esa es la gran diferencia de un predicador que cobra un sueldo y de alguien que hace las cosas por amor, a pesar de todas las cosas. Y este era, y es, y será siendo para mí, Pablo, uno de los mejores hombres que conocí, por lo menos por lo legado que dejó en las Escrituras. Y así que empezaron muchos a hablar sin temor, amados, porque a muchos les causa temor. ¿Qué cosa? Que, fíjese, cuando no hay fama y no hay cosas, cuesta. ¿Cómo vamos a seguir a un hombre que se ve que no está Dios con él? Le va mal, parece, está preso. ¿Quién va a ir? Ni siquiera lo fueron a visitar a él. Esta fue la única iglesia que pudo ver, y porque gracias a Pablo, que le muestra a Cristo, amados, y cobraron ánimos para predicar. ¿Por qué habían perdido ánimos? Porque ven las cosas malas. La situación parece que no afecta. Te lo digo hace rato, su fe no sale más que de 2 pasos de su zapato. Hasta ahí. Pero Pablo tenía una esperanza muchísimo más allá. Por eso que él avanzaba. Él no iba ahí en las circunstancias terrenales. Él tenía la mirada puesta en el griego, que más adelante, si me da tiempo de hablarla, en los lugares allá celestiales. Estaba allá su mirada. En una promesa. No, estas cosas son momentáneas, dice Pablo en Romanos 8:18. Ni siquiera se comparan con la gloria venidera. No, es como un mosquito que pica. Nada más. Entonces dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los otros anuncian a Cristo por contención, no sinceramente empezando a añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto en defensa del Evangelio, amados. Ahí empieza a hablar él, acá, que él se siente confiado, amado, y gozoso, en que pase lo que pase, vamos a ver que él iba a ser librado. Pero antes de eso, fíjese, en estos versículos, escucha, algunos a la verdad predican a Cristo, pero escúchame lo que voy a decir. Esta gente no eran los que querían circuncidarse, no eran falsos predicadores. ¿Quién eran los que estaban ahí en contra de Pablo? Predican la verdad y Pablo se goza. ¿Usted cree que Pablo se gozaría en Gálatas? Como aquellos que estuvieron en el libro de Gálatas. ¿Qué pasaba con Pablo si predicaban otro evangelio? ¿Qué le decía? Sean anatemas, sean malditos, porque predican otro evangelio. Él se enojaba, se ponía muy bravo. Pero acá él estaba contento. Qué raro. ¿Sabe por qué? Porque se predicaba el verdadero evangelio. Esa persona estaba predicando la sana doctrina. Y acá viene. Yo no sé si lo tengo por acá la palabra, pero no sé si lo tiré. Pero la palabra que aparece acá, sí, acá lo tengo. Creo que acá. Sí, la palabra que aparece ahí, pues no me da tiempo de ir palabra por palabra, por contención, pero hay aflicción mis prisiones, por contienda y otros por buena voluntad, por envidia. Algunos anunciaban por contención, no sinceramente, empezaron a añadir mis prisiones. Tenían intereses personales, amados, ahí. Yo estuve buscando una palabra de esa en el griego y aparecía como eriteia, que significaba, escuche, trabajar por sueldo. Claro que predicaban la sana doctrina, la expiación ilimitada, la total depravación del hombre, que no se pierde la salvación, la soteriología de esto, pero con sueldo, con privilegios. Pero aparece un hombre que no cobra por predicar,
que acepta si le dan algo para sus cosas, mientras tenga el abrigo, y los hermanos lo querían y lo amaban. Era un hombre que predicaba sin interés, amado. Cuando usted tiene un interés, si usted tiene algo, usted está trabajando por algo. ¿Por qué trabaja usted? Porque le gusta hacer el trabajo. A algunos les gusta hacer el trabajo, pero a otros necesitamos el dinero. Pero Pablo no, amado, tenía una buena posición. ¿Por qué un hombre que tenía una buena carrera teológica hubiera dejado todo? ¿Por qué se habría acarreado la persecución que él perseguía, iba a ser perseguido, iba a sufrir? ¿Por qué hubiera dejado todo él? Un hombre así que no tiene intereses personales en esta tierra, no le importa ni siquiera sus propios derechos. Tiene un fin nada más, el predicar que las personas sean libres de la esclavitud. Claro, molesta a todos los predicadores este hombre. ¿Por qué? Porque su fama y las cosas que tienen, este hombre no tiene intereses. No le importa nada. No hay tentación material para él. Molesta a este hombre, molestaba. ¿Y sabe por qué? Porque dice, predican a la verdad, predican a Cristo, dice ahí versículo número. Predicaban, porque ustedes lo ven en el capítulo número 3, él le dice, si ustedes lo ven, hay otro que él se molesta y se pone bravo. En el capítulo número 3 va a ver que sí, ahí está molesto él. Pero estos ya son otras personas. En el capítulo número 3 van a encontrar que creo que aparecen estos que guardados de los perros. Filipenses 3.2, de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores. ¿Ves? Ahí ya se enojó. Pero estos son que predican a la verdad. No le molestaba. ¿Sabe por qué? Porque se metían con él. Y dice, mientras se predica de Cristo, yo no tengo problema. Que ya retirarán su paga, ellos ahora a este lado del sol, le importa el dinero. Entonces, fíjese, a este hombre ni siquiera lo movía las cosas que le decían a él. Él prefería estar preso ahí, tener las cosas necesarias. Pero habían otros que predicaban de buena voluntad. Otros que predicaban por amor. ¿Por qué? Porque sabían quién era Pablo. Es así, amados. Cuando usted ve que encuentra a alguien que no tiene interés personal en estas cosas de este mundo, no busca recibir una ganancia de este lado del sol. Y estas personas por eso amaban a Pablo. Estaba gozoso, no le importaban las circunstancias. Su gozo no dependía de lo que le dicen los demás. Él estaba contento con lo que él tenía. Tenía plenitud de gozo en la presencia del Señor. ¿Qué pues? No obstante que todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Ve? En esto me gozo, que Cristo sea predicado. ¿Por qué? Porque era el verdadero evangelio, amados. Por eso se gozaba. Otras personas no sabemos por qué. Yo podría especular. Quizá como Corintio, él no lo quería mucho porque, bueno, por no ser un gran orador, porque no predicar con gran elocuencia y sabiduría. Quizás no lo quería porque él tenía grandes dones. Y entonces no sabemos, el asunto es que no le caían bien otros predicadores a Pablo. Y esto es la envidia, amados. La envidia cuando dentro del círculo de los cristianos vemos que otro avanza. A ustedes quizás a las mujeres no le pasa eso, pero dentro de los hombres pasa eso. Es la envidia. Y acá estaba la envidia de este hombre que no lo ataba a intereses personales. Él tenía una misión, predicar de Cristo. Entonces, en eso se gozaba. Y él dice, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a manera y esperanza que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado. Cristo en mi cuerpo, por mi vida o muerte, para que para mí es vivir y Cristo y morir es ganancia, dice él ahí. Y hasta el 26. Más el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque sé que de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. Ahora le explico resumidamente todo esto. Y confiando en esto sé que quedaré
aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria para mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, amados, entonces vemos acá en este versículo número, vimos del 12, o sea, en los primeros versículos, que Pablo nos está hablando. Que a pesar de que estaba sufriendo, el Evangelio estaba avanzando, ¿no? Pero acá en el versículo 19 al 26 que leí recién, él estaba contento, estaba confiado, estaba gozoso, que él iba a ser liberado y Cristo iba a ser glorificado, Cristo iba a ser honrado. ¿Pero por qué? Porque su vida para él era el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces escuchen, amados, este hombre tenía las cosas bien en clara. Hay muchas personas de este lado del sol, y no digo que esté mal, que el vivir para ellos es, porque el vivir para mí es una buena vida. Porque el vivir para mí es mi familia, por supuesto. Porque eso se enseña en la iglesia, incluso reformada, que la familia es lo primero. Si la familia no es lo primero, estamos perdidos. Amados, si la familia es lo primero, perdón que le digo porque voy a ir en contra de muchos reformados. Si la familia es lo primero, usted está perdido. Lo que primero es Cristo y después su familia. Porque si a usted le importa a su papá, le importa a su mamá, le importa a su hijo, le importa a su hija, le importa a su abuelo, está perdido, a usted le debe importar Cristo. Está perdido. Si a un hombre le importa su mujer y sus hijos y no tiene a Cristo, ¿cómo va a conducir su vida? Lo mismo una mujer que ponga la confianza en su hombre. Maldito el hombre que pone la confianza en el brazo del hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Está perdido si usted pone la confianza en su marido. Y si él se molesta o hace algo, se va por ahí, usted se va a seguir manteniendo. Porque puso la confianza en un hombre. Puso la confianza en una mujer. No es así. Tiene que estar, este hombre tenía, por eso que soportaba todo, porque no dependía de las circunstancias para él su gozo. Cuando usted depende de las circunstancias, de los aparatos, de las personas, entonces su gozo, disculpe que lo digo, es superfluo. Es como esa cosita cuando yo tenía dinero, no había estas cosas de, no sé cómo se llaman, esas cosas para jugar videojuegos. No existía nada, nosotros nos divertíamos con una ruedita, me acuerdo, y unos karting, y teníamos unos ¿cómo se llama esto? Esos cositos para hacer detergente, y lo hacíamos con un alambrecito, hacíamos, y tirábamos así, y cosas así, o la escondida, la mancha. No había estos juegos así, asesinos, que matan embarazadas y esas cosas. Pero había ese jueguito que se hacía así, ¿vio? Y duraba un ratito y esa felicidad y ¡pum! Se explotaba. Y entonces otra vez hacer otro. ¿Sí, no? Entonces, así es su felicidad, como ese globito. Así va a ser, porque tarde o temprano o queda sin trabajo, o tarde o temprano su mujer se va, o tarde o temprano su marido decide irse o se muere, o sus hijos crecen y se van. Se acabó su gozo. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, puede tener a todas esas personas de verdad y disfrutarlas mientras las tiene. Pero su gozo no depende de ellos. Fíjese, este hombre estaba ahí. Bien si dependía Pablo del gozo de las iglesias. Estaba perdido si Pablo dependía de las personas. No dependía. Él estaba confiado y gozoso porque el Señor le había dicho que le iba a dar la paz y el gozo que provenía de él. Acuérdense de Mateo 5, versículos 11 y 12. Pero también iban a tener aflicciones, amados. Entonces él sabía que el Espíritu Santo, si tanto sea por la oración, él decía, yo sé que voy a ser libre. No me importa cómo, ¿eh? Y acá los teólogos y muchas personas debaten, ¿qué está hablando Pablo? Voy a ser libre. Y algunos creen que Pablo está hablando, bueno, va a ser libre de las cadenas, de esto. Por su oración, pero no necesitaba eso. Dios lo libró a Pedro que estaba durmiendo. Porque sí necesitamos la oración. Otros creen que iba a ser liberado de este cuerpo.
como dice 2 Corintios, creo 5, esto es un templo, un tabernáculo, y vamos a ser liberados, vamos a ir a la presencia del Señor. A la verdad, amados, no lo sé, sinceramente. Pero sí sé esto, que el pensamiento de este hombre no le importaba si se iba a ser liberado. Estoy seguro que si era liberado de nuevo así, él iba a volver a de nuevo a ese lugar como Bunyan. Es nuestra naturaleza. Hablar y hablar de él. No se puede, amados. ¿Qué tiene para hablar usted de este mundo? Dígame, ¿qué tiene para hablar con las personas? Por eso somos molestos nosotros. Por eso la gente nos ve y se molesta. Dios le muestra a usted. Porque si la gente no está tan incómoda con usted, no porque sea molesto o un cansón usted. Les molesta la presencia de ustedes. La luz molesta, amados. Y eso es lo que pasaba con Pablo. Él sabía que iba a ser librado tanto de esa prisión o iba a ir a la presencia de Dios. Y de acá me gustaría hablar algo, amados. Del estado intermedio. Cuando hablamos de esto, muchos creen que no sé si han escuchado alguna vez ustedes del sueño del alma. No sé si lo han escuchado o no, pero el sueño del alma, amados, el testigo de Jehová cree que la persona muere y ya está, se acabó todo. Porque lo sacan de, creo que de Eclesiastés, que no siente nada en la persona. Otros cuando el Señor dijo, no está muerto, está durmiendo, algo así. ¿Sí? No vamos a entrar en esa discusión ahora, pero Pablo dijo que cuando él saliera de acá, dice, sigue teniendo el deseo de partir. Cuando Pablo dice que él, dice así, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, escuche, tiempo presente. Nosotros no creemos en un purgatorio. Nosotros no creemos, como el testigo de Jehová, que te morís y ya el alma queda. Nosotros creemos, o sea, en lo que es, bueno, yo tendría que ir acá, aquellos que tienen ustedes, la confesión, si quieren chequearlo, el capítulo número 31, del estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos, la confesión. No la voy a hablar porque ya la dimos muchas veces. Pero el estado, yo hice algunos apuntes nada más, del estado intermedio, es la condición de una persona en el momento de su muerte física. Cuando muere, ¿dónde va el alma? Pablo lo tenían claro. Imagínese usted vivir. ¿Por qué la gente vive y hace lo que quiere? El vivir para ellos es pasar bueno. ¿Por qué? Porque no hay esperanzas, no hay nada más, se terminó la vida y se acabó. Pero Pablo sí tenía las cosas en claro. Sabía que en el momento de su muerte física, y en ese momento de su muerte física, y en el momento de la resurrección corporal, parecía raro, ya que no tosía, gracias. Hay un tiempo, vamos a decir, donde el alma o el espíritu va a un lado, y no hay purgatorio, no hay limbo, no hay estado que se duerme. Hay dos lados, amados, después, de donde va, según como haya vivido usted, y no es por obras. Las obras que usted hace de este lado demuestran quién es, de verdad.
Y Pablo sabía a dónde iba después de la muerte. ¿A dónde iba? A la presencia de Cristo, amado. Por eso que él tenía en claro todas las cosas. Cuando el creyente muere, amado, va y vuelve o regresa ¿a dónde? A la presencia de Cristo, pero lo hace en un estado, podríamos decir, en sentido espiritual, al cielo. Tiene una existencia espiritual en el cielo, esperando la resurrección de sus cuerpos, cuando nosotros nos vamos a unir con un cuerpo, pero un cuerpo glorificado, no como el que tenemos ahora, y vamos a vivir para siempre. Pero Pablo decía, él creía esta doctrina, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor para mí. Para mí es mucho mejor esto. Pero fíjese el amor que él tenía. Muchas veces las personas son egoístas. Cuando las personas sufren una depresión, una angustia, tienen una crisis de existencia, la persona, crisis existencial, creo que se dice, empiezan las personas, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué existo? No vale la pena vivir, y esto, aquello, y se empiezan a deprimir. Y hay muchas cosas. Pablo tenía las cosas en clara, su mente en fresca. ¿Por qué? Porque sabía dónde iba, por eso que su tiempo valía oro, se me acaba el tiempo. No, acá estoy acá. No decía, no tengo gran ministerio. Más, no va a hacer nada. Amados, él agarró una pluma, no sé dónde la consiguió, y unas hojas y escribió. Entonces, claro, en cuenta, pero no tengo todo. Tengan claro, amados, que todo lo que usted hace, para que aunque parezca muy chico, de verdad, es predicarle a un inconverso. Cualquier cosa que haga usted. Él escribió, y gracias a eso tenemos esta epístola, tenemos 4 epístolas. Entonces, fíjese, él dice el amor que lo movía, porque ambas cosas estoy puesto en el techo teniendo el deseo de partir estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero escuche, decía, pero quedarme en la carne me es más necesario a causa de vosotros. Entonces, ¿qué le era para él más mejor? Bueno, irse con el Señor. Pero, ¿qué decía él? Que le era mejor quedarse acá. ¿Para qué? Para que tenía un propósito, para la edificación de los santos, para el provecho de ellos, para que crecieran, para ayudarlos al avance del Evangelio. Cuando las cosas surgen y están todo mal, ¿qué hacen los cobardes? ¿Qué hacen lo que para no me acuerdo lo dicen en su país? Para traciar, dicen. Patraciar, dicen algo así. Nosotros decimos volver para atrás, ¿no? No, eso no hace un soldado, amados. Va para adelante. Por eso que Pablo los anima más adelante ahí a qué? A que estén, ahora voy a terminar con eso, a que estén y avancen y peleen por el Evangelio. Por él estaba dando ejemplo eso. Por eso estoy confiado en esto, que me quedaré aún y permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Él se estaba negando a sí mismo, amados. Él se estaba negando a sí mismo. Él quizá podía haber partido y estar o buscarse la muerte. Porque él hubiera molestado y dicho, sí, mátenme. Y ya se acabó todo. Porque la mayoría que hace un desertor quiere huir. 43 minutos. Entonces, pero Pablo no, amados. No era así. Yo me acuerdo siempre de la misma historia. Perdón que lo aburra con esas cosas militares. Siempre me acuerdo de la misma historia, de ese hombre que lo dejaron en un puesto, y él dice, porque él da ese ejemplo acá, que él estaba en un puesto ahí, había sido puesto ahí, como fue puesto, y se había quedado ese puesto, ¿se acuerda que yo la cuento siempre rápido? Y estaba solo, y tiraba, mientras tiraba, y en un momento llamaba que le mandaran apoyo, y el enemigo avanzaba y estaba solo. Y decían que ya que aguante. En un momento vuela una granada y le voló la pierna, amado, literalmente. Le voló la pierna. Y ese hombre se agarró y se puso un fusil así, y agarró la metralleta y empezó y gritaba. Hasta que en un momento le sigue tirando tiro y seguía. Porque le han dado una orden. No te muevas de tu puesto. Ya va. Ya llegan.
Y cuando llegaron, ese hombre estaba muerto, amado, había caído así, y llegaron y dijeron que ya podía descansar. Amados, como leí una vez que dijo una hermana en un libro, ¿por qué siempre andaba con su palabra, con su Biblia? Dice, porque todavía no entré al cielo, decía ella. Cuando yo entre voy a enfundar recién mi espada, dice. Acá hay una batalla, almas que predicar, rescatar. Pero como creen que todo el cristianismo es pasar bueno, estar bien, escucho un sermón y sigo con la misma. No se trata de eso, amados. Hay una batalla. Este hombre nos mostraba cómo pelearla. No importa dónde esté, no sabemos cómo puede hacer avanzar el Evangelio. Tenemos la promesa de Dios. Siempre estaré con vosotros. Y es así, amado. Y Él le dice esto al final ya. Solamente que os comportéis como, los últimos 3 versículos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, usted ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimo por la fe del Evangelio y nada intimidados por lo que se opone, para que ellos ciertamente escuchen. Es indicio de perdición. Ahora voy a explicar eso. Más de vosotros de salvación, y esto de Dios, porque vosotros conseguido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amado, a lo último ya, Él le va a dar unas últimas indicaciones, el versículo ya 26, 27 al 30. ¿Qué decía Él? Que si esto es verdad, y han creído de verdad en el verdadero Evangelio, bueno, que se comporten como ciudadanos dignos del Evangelio. ¿Y cómo va a ser esto? Ah, todo bien. No, Pablo va a decir, a veces va a ser necesario que sufran. Es la marca distintiva de los verdaderos seguidores de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Porque así los perseguirán como los persiguieron. A veces la persecución no es física, amado, ¿eh? Muchos que creen que la persecución es, golpes. No, a veces la persecución es psicológica. No se trata a veces de que sea física. Nosotros no le caemos bien a este mundo. Porque no somos de este mundo, amados. Entonces, vienen persecuciones, soledades, como la que tenía Pablo. Y Pablo dice acá solamente que comportéis. Bueno, acá hay una Biblia, según la traducción que tengan ustedes, comportéis. Acá la idea sería como ciudadanos. Cada país, cada ciudadanía tiene una forma de ser, ¿sí? Pero acá la idea es como ciudadanos, pero la idea es como ciudadanos del Evangelio, como ciudadanos del reino. ¿Sí? La palabra sea comporter significa, tiene la connotación de andar o peripatear. Estilo de vida sería. Tengan un estilo de vida. Compórtense como son dignos del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Para que cuando vaya a veros o esté ausente, diga a vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Escuchen, estar firme, esa otra palabra, escuchen, no se asuste. Firme. Eso es la palabra. No sé si usted firme era esto, escuchen. Firme es esto. ¡Firme! Eso es firme. Se ríe Fernando. Si usted ha tenido una instrucción militar, sabe lo que le hablo. No es un blandeque. Sí, que no. Es firme. Usted no lo mueve cualquier cosa. Sabe lo que ha creído. No importa si son 500 y usted es uno solo. No sé si puede entender esto usted si es hombre. Usted tiene convicciones teológicas. ¿Sabe quién lo llamó? Está firme ahí. No, que no viene nadie. Esto no es de Cristo. A mí no me mueve esas cosas. Yo no dependo de un comentario de una persona que está muerta. Yo dependo de lo que Cristo me dijo. Predica el verdadero evangelio. Bien, siervo. En lo poco me fuiste fiel. Por eso Pablo dice, firmes en un mismo espíritu. Ayer fuimos acá con las hermanas a un lugar, y la hermana Diana, la hermana Carolina,
a caminar, y encontramos, yo me puse a hablar y encontré a 2 o 3 y le hablaba, mientras que me reía, le prediqué algo y la mayoría eran, vamos a decir, pentecostales. Y no sé qué le dijo, creo que la hermana Diana algo le dijo, y él dijo, somos todos hermanos, dijo el hombre. Para ellos somos todos hermanos. Además no somos ni primos. Porque creen otra cosa. Otro que andaba yo caminando, le digo, tiene una Biblia, le digo, tenía la Biblia, pero ¿sabe cómo tenía la Biblia? Porque yo la conocí. Bueno, acá no tengo, la tenía dada vuelta, así acá. Digo, ¿tiene una Biblia? ¿Hay una herramienta? Digo, sí. Pero es cristiano, le digo. Sí. Yo le tenía que hablar a Amado para ver, él no dice, sí, tengo una Biblia, soy cristiano, mirá, vos también, mirá no les importa, Amado. La tienen ahí, no sé para qué. No sé si la estaba vendiendo porque no la usaba. Perdón, fui sarcástico. Pero es así. Ella ni siquiera le importa lo que dice ahí. A mí sí me importa, tengo convicciones. Sé que de este lado está todo pagado por Cristo, pero sé que debo pagar un precio. ¿Usted ha pagado un precio? ¿Los familiares se molestan con ustedes? ¿Su marido se molesta? ¿Su mujer se molesta? ¿Se ha quedado solo por el Evangelio? ¿Parece gracioso esto? Lo gracioso va a ser cuando venga Cristo. Escuche, amados. Pablo tenía en claro esto, amados. Tarde o temprano usted va a pagar un precio. Por eso tenemos que estar unidos para combatir, dice, unánimes por la fe del Evangelio. Creo que en Judas capítulo 1, versículo número 3, dice que por la fe que nos fue dada una vez y para siempre. La palabra fe no es, yo creo cosas. La palabra fe significa cuerpo de doctrina ahí en Judas. Se nos dio una vez. No hay revelaciones nuevas, que acá me dijo no, una sola vez. Y usted esto se lo tiene que saber, así se lo tiene que saber, amado. Usted tiene que saber. Mire, no tengo nada contra usted o no se sienta aludido ninguno. Pero usted si quiere avanzar en el mundo, ayúdenme con las capacitaciones, capacitación en curso de este, curso de aquel, me formalizo en esto, aquello, esto, el grado de este por grado. Se capacita porque quiere avanzar, pero si usted es cristiano no se capacita en estudiar esto, aquello, para avanzar en el reino, para saber, no importa capacitarse por las cosas del mundo, amados. Esto se va a morir, todo esto todo se va a perder, amado. Lo único que va a quedar es lo que usted hizo por Cristo. Un papel, una prédica, algo que puso. No importa grandes cosas o ser un gran predicador elocuente. Tiene que tener en cuenta que cada cosa es para el avance del Evangelio. Y en eso tenemos que estar unidos. Somos un ejército y no todos somos iguales, pero nos mantiene una misma mente unida, amados. Y Satanás lo que hace es dividir. Entonces, fíjese, incluso de estos falsos predicadores, los predicadores que estaban ahí. Pero había otro, ya terminando, dice, y en nada intimidéis por los que se oponen por ellos, versículo número 28. Porque para ellos ciertamente es indicio de perdición para lo que vosotros salvación. Escucha, amados, hay una marca que los distingue a los verdaderos cristianos de los otros. Ese indicio de perdición, creo que yo lo había notado por algún lado, si no me equivoco, yo creo que lo anoté, pero la palabra esa, indicio de perdición, sí, acá la tengo, de perdición, ¿sabe cuál es? No está hablando de estos predicadores que decían que por envidia, contienda, está hablando de otros. Aquellas personas que se oponen a nosotros, que nosotros, no sé cómo le digo, le caemos pesados. ¿Cómo le dice usted? Me cae gordo. Acá sí se me cae pesado, más pesado que collar de garrafa. Bueno, nosotros le caemos pesados con esta persona. Para ellos, ¿sabe qué es? Es indicio de qué? De perdición. La palabra perdición no es que, me perdí, no sé dónde está la palabra colectivo, como andábamos ayer buscando. La palabra perdición acá en el griego es apoleia.
significa destrucción eterna. Aquellas personas que se oponen y nosotros le caemos mal, Dios dice, para esas personas que se oponen al Evangelio, que cuando tú ves, no porque yo le digo, sino porque no le agrada el Evangelio y desprecian a Cristo, el Señor dice, eso es un indicio que esa persona va a ser destruida. La palabra es apoleia, va camino a la destrucción eterna. ¿Por qué? Sencillamente porque ya le predicamos, ya le prediqué de aquel que puede darle vida. No quieren vida, no quieren paz, quieren vivir en este mundo, no quieren pagar un precio, como decía ese predicador alemán que murió en la época de Hitler. Él sacó un libro llamado La gracia barata, le gusta mucho. Para ellos causa de perdición, amado. Pero para ustedes no, dice. Para nosotros indicio de qué? Es conocido que es indicio de salvación. ¿Por qué predica de Cristo? ¿Por honor, por fama? ¿Por qué? Por contienda, debates teológicos. Pablo dice que él predicaba y lo amaban porque él predicaba porque amaba a esas personas. Pero aquellas que él le había predicado, fíjese que Pablo en una época, fíjese que él decía, Dios le pague conforme a una parte que le había tratado mal. Ni siquiera le importaba, Dios dice, Dios le va a pagar. Eso es un indicio de que van camino a la perdición esas personas. Pero a nosotros es concedido a causa de Cristo, nosotros que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escuche, amado, ¿cómo voy de tiempo? 56. Este fue un texto, no sé si tiene texto usted, pero este fue un texto en mi soledad durante años. Durante años me acompañó este texto, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Qué habla? Que la salvación es monergística, amado. Dios nos concede salvación. Pero en el paquete también se nos concede que padezcamos por Él. ¿Tiene salvación? Tiene persecución entonces también. Porque eso viene con... No solo se concedió que creáis, sino que padezcáis. Se le concedió, como Pablo dijo, es necesario que entremos en el reino de Dios con muchas tribulaciones, con mucho sufrimiento. En el mundo tendré muchas aflicciones, dijo Cristo. ¿Ve cómo cambia todo, amados? Y no significa que hay momentos buenos y gozosos. Pero lo digo hace años. Póngase a predicar el Evangelio, pero bien con esas personas. Firme. Va a encontrar una diferencia entre la luz y las tinieblas. Y si usted tiene comunión con ellos, o no tiene a Cristo, o no les importa a esas personas, como dice Spurgeon, no puede dar lo que no tiene, decía Spurgeon, no tiene el Evangelio, no lo puede dar. O, como decía Pablo, se avergüenza, porque Pablo dice, yo no me avergüenzo. Y yo tenía un par de textos, ahí en Romanos capítulo 10, 11, después dice la Escritura, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. ¿Por qué no será avergonzado? En el día de juicio, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, no tenemos vergüenza de predicarle, no tenemos temor. Tenemos el Espíritu de Dios. Y voy a cerrar con esto, amados. Libro de los Mártires de John Fox. Hablando de Pablo. Así terminó Pablo, amados. John Fox dice lo siguiente. También el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el Evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdía que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros,
Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde, después de haber orado, dio su cuello a espada. Amado, así murió Pablo, decapitado. ¿Es la vida de los otros apóstoles también? Ya termino. Me acuerdo cuando estaba en esas fuerzas fluviales, había un dicho, que antes los barcos eran de madera y los marineros eran de acero o de hierro. Hoy los barcos son hechos de hierro, pero los marineros son de madera, grandeques. Que el Señor esté enviando su Espíritu, amados, y le infunda valor, y nos infunda, y me infunda valor, para predicar como lo hacía hace años. Amados, tenemos solamente un tiempo nada más. Cada tiempo que tenemos, hay una persona que se va. Y yo soy el primero, el que toda esta semana pensaba y pensaba en esto. Hay muchas personas que hay que predicarles, hay muchas personas que nos hacen perder el tiempo. Hay muchos terrenos para avanzar, amado. Que el Señor nos esté guiando, es mi intención, y me esté guiando como ir haciendo avanzando, porque Pablo dejó, pero siempre hay otros que vamos siguiendo ese camino. Tenemos que abrir nuevas brechas, siempre con el mismo mensaje, con la espada. Así que mi intención es también que estén orando por mí. Vamos a cerrar y vamos a cantar un himno, si me acompañan, porque yo más o menos no. Pero lo voy a hacer así, lo vamos a hacer de memoria y es y si vivimos. Y si vivimos, para el ser vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Amén. Vamos a orar.
Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando. Gracias, Señor, porque nos permitió, Señor, estar con usted, Señor, por medio de su palabra, Señor, porque su espíritu se mueve, pero su espíritu se mueve por medio de su palabra, de su escritura, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos habla, Señor, nos muestra, Señor, cuál es el fin principal. Acá, Señor, no venimos, Señor, a pasar el tiempo nada más, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir una vida conforme y digna del Evangelio, Señor. Ayúdenos, Señor, con su gracia que nos envuelve a perseverar y a avanzar, Señor. Ayúdenos, Señor, a hacer la obra que usted nos ha mandado y encomendado. Amado Padre, muchas veces, Señor, pensamos que es como Pablo cuando quiso ir a un lugar, creo que una parte de Asia, y usted le dijo que no irás ahí, le dijo, y fue para otro lado, Señor. A veces creemos que es nuestra fuerza, Señor, donde tenemos que ir y usted nos conduce a otros lugares, Señor. Y a veces creemos que con grandes cosas, Señor, y a veces son lugares como prisiones, Señor, encarcelados, Señor. Y pensamos que decimos como el amigo de Job, el Señor no está contigo. Pero Pablo decía que en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23, Padre, que estas cosas eran momentáneas, que nosotros gemimos ahora, incluso como gime la tierra con dolores de parto, esperando, Señor, partir. Pero mientras partimos hay algo y hay una obra para hacer, Señor. Ayúdanos a hacer esa obra, Señor, en la medida que cada uno nos ha llamado, Señor. Señor, en cada posición que tenemos, Señor, cada uno podemos contribuir en el avance, en la predicación, en el canto, en subir la expansión incluso de esto que se hace de los videos. Hay personas que pueden ver, escuchar su palabra, Señor. Sea usted, Señor, el que Pablo predica, Apolo también llevaba junto con Pablo, y habían otros más, Señor, pero era al fin y al cabo usted el que hacía crecer esa obra. Pedimos que sea usted, Señor, que esa obra que ha empezado, Señor, usted la termine, Señor. Nosotros se lo pedimos en nombre de Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.